españoles, como el sarampión, la gripe o la varicela. Pero también se produjeron matanzas y se los obligó a realizar trabajos excesivos. Lo más dramático, sin embargo, fue que mucha gente perdió las ganas de vivir. Las mujeres no querían tener hijos e incluso algunas personas se suicidaron. Las cosas comienzan a cambiar. Con la conquista aparecieron las encomiendas, que consistieron en el reparto de personas. Un español conquistador recibía a curacas y a todas las personas que integraban el ayu del curaca. Este español, al que se llamaba encomendero, tuvo la obligación de proteger y evangelizar a los indígenas, razón por la cual siempre necesitó a un sacerdote. A cambio de esto, los indígenas debían pagar un tributo y trabajar para el encomendero. Este trabajo fue conocido como el servicio personal. En realidad, los encomenderos no siempre protegieron a los indígenas y las encomiendas sirvieron sobre todo para conseguir mano de obra gratuita. Ajá, ¿no? Imagínense el abuso, ¿no?, que cometieron los españoles. Todavía la corona no tiene claro, ¿no? Pareciera que no tuviera claro cómo iba a organizar, ¿no?, estos territorios colonizados. Entonces empiezan a establecerse como pequeños grupos de protección, ¿no? Porque no sabían cómo manejar a tremenda población. Recuerden que eran al inicio 9 millones de habitantes. ¿Cómo los controlamos? No vaya a ser que se rebelen. La corona española estaba preocupada. Entonces vamos a poner ahí, chicos, que primero, ya, se establecen las encomiendas. ¿Ok? Se establecen las encomiendas. Así se llamaban, encomiendas, ¿no? Donde un español llamado el encomendero, ¿ya?, se encargaba de proteger a un grupo de indígenas. ¿Ok? A un grupo de indígenas. A cambio de un impuesto pagado por ellos, ¿no? De un impuesto que pagaban los indígenas. ¿Cuál era ese impuesto? Trabajar las tierras para el encomendero. ¿Ok? Y también, de que yo estaba en la parte del fútbol, o sea, copié el fútbol, hasta ahí, decidí. Seguimos entonces. Ahora, ¿cómo empiezan a establecer el orden de las ciudades, ¿no? Recuerden que el Tahuantinsuyo tenía su principal ciudad, el Cusco, ¿no? Pero ¿qué cosa hacen los españoles? ¿A los españoles le convenía, Joel, quedarse en el Cusco? No. No. Ellos siempre tuvieron miedo de las rebeliones. Y en los primeros años más, recuerden que éramos 9 millones de habitantes. Entonces, ¿qué hacen los españoles muy vivos? Ya no consideran al Cusco como la principal ciudad, ¿no? Ahora se trasladan más a la costa,
Ya no les conviene estar en la sierra y se trasladan a la costa. ¿Y por qué a la costa, Miss? ¿Por qué no a la selva? Los españoles se demoraron mucho en conocer la selva, en penetrar en la selva, por su difícil clima y su difícil geografía y sus animales salvajes. Así que la selva a ellos la miraron de lejos nada más. Pero la costa le convenía, ¿por qué? Porque ellos venían de España, en barco, por mar. Entonces llegaban al puerto y desembarcaban en la costa. ¿Se dan cuenta? Por eso es que establecieron las principales ciudades en la costa. Ahora sí, vamos a verlo. Las ciudades españolas. La fundación de ciudades fue una de las características más importantes de la presencia española en América. Estas ciudades fueron centros de población española y de difusión de su cultura, centros políticos y administrativos, y puestos de avanzada militar. Para ello, se eligieron lugares de fácil comunicación, donde hubiera buenas tierras y pastos, población indígena que sirviera de mano de obra y abundante agua y bosques, cuya madera usaron como combustible. Así, por ejemplo, una de las razones por las que el Valle de Lima fue elegido para fundar la capital fue que se ubicaba al centro del territorio y tenía acceso al mar, Puerto del Callao, lo que facilitaba la comunicación con España. El cabildo dirigido por los alcaldes fue la institución encargada de decidir sobre los asuntos de la ciudad y gobernarla. La evangelización. Ok, entonces ponemos ahí que fundaron las primeras ciudades en la costa, ¿no? Ya el Cusco no sería la principal ciudad. ¿Y por qué en la costa? Porque eran de fácil comunicación y con acceso al mar, ¿no? Como Lima. Y por eso llega a ser Lima la principal ciudad del virreinato. ¿Ok? Recordemos, hijos, también que los conquistadores llegan con un objetivo, ¿no? Claro, de España, ¿no? La reina de España les dice que tenían como deber evangelizar, porque nosotros éramos unos salvajes, unos herejes, que no conocíamos a Cristo. Entonces, tenía España como una ciudad más evolucionada el deber de instruirnos en la religión, ¿no? De evangelizarnos, ¿no? Ese fue el pretexto, ¿ok? Ese fue un pretexto, digo, porque ¿qué tenía que ver la evangelización con que se llevaran el oro del Tahuantinsuyo? Con que mataran a mujeres, con que las violaran. ¿Qué tenía que ver la evangelización con eso? Aparte que nosotros no queríamos ser evangelizados. Nosotros queríamos continuar con nuestras costumbres. ¿Quién les dijo a ellos que queríamos ser evangelizados? Entonces, pero lamentablemente, ¿no? Eso fue la versión que ellos utilizaron para conquistarnos. ¿Ok? Entonces, vamos a poner ahí, aquí se inicia el trabajo evangelizador. Evangelizador de España sobre las tierras conquistadas. ¿Ok? Ahí está. Aquí se inicia el trabajo evangelizador de España sobre las tierras conquistadas. Vamos a continuar en el video. La evangelización o conversión de los indígenas al catolicismo fue otro de los cambios importantes producidos por la conquista. Tuvo éxitos rápidamente, pues los indígenas creían en la existencia de muchos dioses y aceptar a uno más no les resultaba difícil. Cuando los evangelizadores se dieron cuenta de esto, emprendieron lo que se conoce como la extirpación de idolatrías, que fue la erradicación de toda creencia religiosa de los naturales.
Sin embargo, lo que ocurrió en realidad fue que tales creencias se mezclaron al punto que se mantuvieron algunos lugares de culto andino. Para evangelizar a los indígenas, las órdenes religiosas utilizaron los cantos, las procesiones y las pinturas. Manco Inca y Vilcabamba. Durante las primeras décadas de la conquista, se produjeron una serie de actos de resistencia contra la presencia española. Uno de ellos fue iniciado por Manco Inca, quien había sido nombrado Inca por Pizarro y había aceptado cooperar con los conquistadores. Sin embargo, al ver los abusos que estos cometían, en 1536 decidió levantarse. Entonces, sus huestes sitiaron las ciudades de Lima y el Cusco, y aunque al principio alcanzaron algunos éxitos, finalmente Manco Inca y su gente tuvieron que refugiarse en Vilcabamba, donde instalaron un gobierno rebelde. A Manco Inca, que murió asesinado, lo sucedieron varios incas, hasta que finalmente Túpac Amaru I fue capturado por los españoles y ajusticiado en la época del virrey Toledo. Con este acto se puso fin a la resistencia indígena. Resistencia ideológica. Ahí les he mandado algo también importante sobre las órdenes religiosas que llegaron de España. Y vamos ahorita también a reforzar, ¿no?, lo de la resistencia, ¿no? No es que los indígenas se quedaron con los brazos cruzados, ¿no? Prepararon algunas resistencias, pero lamentablemente bajo las armas que manejaba España, pues, y las pérdidas humanas que estaban pasando en el pueblo indígena, pues ya no éramos 9 millones, cada vez éramos menos. Obviamente que las resistencias no tenían, ¿no?, progreso, ¿ok? Pero vamos a ponerlo, ¿no? Manco Inca fue uno de los primeros. Ay, ¿qué pasó con el video? Salimos del video. ¿Qué pasó? Manco Inca fue uno de los primeros indígenas en poner resistencia ante los españoles. Sin embargo, no tuvo éxito. Fue capturado y asesinado. Entonces nuestra historia se hacía cada vez más negra, chicos, cada vez más difícil. Teníamos los españoles encima nuestro y no nos podíamos liberar. Moríamos, gente que se suicidaba de tristeza, gente que se mataba al ver violada a su esposa. Lo sucedieron varios incas, hasta que finalmente Túpac Amaru I fue capturado por los españoles y ajusticiado en la época del virrey Toledo. Con este Ok, entonces es lógico pensar que cada vez éramos menos por esta situación, ¿no? Vamos a continuar viendo el video, está cargando.
reinado lo sucedieron varios incas, hasta que finalmente Túpac Amaru I fue capturado por los españoles y ajusticiado en la época del virrey Toledo. Con este acto se puso fin a la resistencia indígena. Resistencia ideológica. Pero la resistencia dirigida de los indígenas no se limitó al campo militar, también hubo una resistencia cultural y religiosa. Su máxima expresión ocurrió en 1565 y tuvo su origen en la zona de Ayacucho. Nos referimos al Taqui Oncoy. Liderada por un indio conocido como Xocne, quien predicó la unión de las principales divinidades andinas y la resurrección de la antigua religión y cultura andinas, esta resistencia propuso expulsar a los españoles y retornar a las condiciones de vida anteriores a la conquista. Este movimiento fue duramente reprimido por los españoles y sus líderes fueron severamente castigados. Se condenó a 8.000 personas, entre ellas muchas mujeres, y una gran cantidad de indígenas fueron separados de sus pueblos de origen. Lucha entre conquistadores. En estos primeros años se produjeron también una serie de disputas entre los propios conquistadores españoles, quienes se peleaban por territorios, riquezas y poder. El conflicto más importante fue el que enfrentó a almagristas y pizarristas, pues Almagro y sus hombres sentían que habían recibido mucho menos poder y riquezas que las huestes de Pizarro. Particularmente se enfrentaron por el control del Cusco. Estas disputas dieron origen a guerras que terminaron primero con la muerte de Almagro, quien fue ejecutado por Hernando Pizarro, hermano de Francisco. Tiempo después, Pizarro moriría asesinado por los almagristas. Establecimiento del virreinato. Cuando los reyes de España se enteraron de estas disputas, se dieron cuenta de que los conquistadores tenían demasiado poder y decidieron retomar el control de los territorios conquistados. Así, en 1542, el rey Carlos V promulgó las leyes nuevas y se creó el virreinato peruano. La máxima autoridad, el virrey, sería enviado desde España y gobernaría el virreinato en nombre del rey español. Además, Eso lo tenemos claro, ¿no? ¿Cuántos años tuvieron que pasar? 10 años todavía para que se establezca el virreinato. Entonces vamos a poner ahí, ¿no? Mientras que los conquistadores terminaron matándose entre ellos, ¿no? Por la codicia. Pasaron 10 años, ¿ya? 10 años. Pasaron 10 años para que la corona española estableciera el virreinato. En 1542. Punto. Ay. ¿Me avisan? Listo. Ok.
Vamos. Más, estas leyes reconocían a los indígenas como súbditos de la corona española y recortaban el poder de los conquistadores encomenderos al prohibir el servicio personal. A partir de ese momento, el tributo indígena fue recolectado directamente por la corona. Lucha contra el rey. La respuesta de los encomenderos no se hizo esperar. Encabezados por Gonzalo Pizarro, se levantaron. Gonzalo Pizarro tuvo incluso la pretensión de separarse de España. Sin embargo, fueron finalmente derrotados por la Gasca, quien había sido enviado desde España como pacificador. Años más tarde, en la década de 1550, se produjo otro levantamiento, que también fue derrotado. El virreinato sería organizado definitivamente durante el gobierno del virrey Toledo. Lo que perdimos, lo que mantuvimos. Ok, entonces vamos a poner ahí que también siguieron problemas internos, ¿no? Entre los encomenderos, que ya no iban a recibir directamente los impuestos con la reina de España, ¿cierto? Porque ya la reina enviaba al virrey. Y el virrey era el que tenía que recibir los impuestos. Y los encomenderos habían recibido por 10 años, habían manejado los impuestos, y a los indígenas. Así que los encomenderos no estaban muy contentos, ¿no? Así que los encomenderos españoles, pues como que ahí pelearon un poquito con los virreyes, ¿no? Y el nuevo sistema. Así que vamos a ponerlo eso, ¿ya? También se dieron problemas internos entre los encomenderos, ¿no? Que habían recabado impuestos por 10 años, ¿no? Que habían recabado los impuestos por 10 años. Los impuestos indígenas por 10 años. ¿Y contra quién? Y el virrey, pues, ¿no? Que ahora sería la máxima autoridad. Y ahora sería la máxima autoridad y recabaría los impuestos. Y recabaría los impuestos. Para mandárselos a la reina. Pues obviamente que eso no les cayó bien a los encomenderos, pero ni modo, no podía hacer otra cosa que obedecer, porque los encomenderos eran personas, los españoles, que también puso la reina, que mandó la reina, así que tenían que obedecer a la reina, ni modo. Ok. Ya, vamos entonces. A ver. Seguimos. El gobierno de los incas desapareció. Los hombres y mujeres de estos territorios perdieron su autonomía, pues comenzaron a depender de las decisiones que tomaban los conquistadores y los reyes de España, y que eran ejecutadas por los virreyes.
Sin embargo, los conocimientos, la tecnología y las costumbres que desarrollaron los pueblos que vivieron durante miles de años en los Andes siguieron vivos. Así, se mantuvo su gran conocimiento de los diversos hábitats y de las tecnologías agrícolas, que eran más desarrolladas que las que tenían los europeos en esa época. Lo que trajeron los españoles. Con los españoles llegaron el castellano, que es hoy uno de los idiomas oficiales del Perú, y la escritura. También trajeron una nueva religión y animales desconocidos hasta entonces en estas tierras, como el caballo, otras razas de perros. Aquí vivían los hoy llamados perros peruanos, la gallina, la cabra, la vaca, el cerdo, la oveja, el burro y la mula. Asimismo, con ellos llegaron nuevos cultivos como el trigo, el azúcar, la vid, la alfalfa, entre otros. Con el tiempo, la carne de todos estos animales y los diversos productos traídos desde Europa se combinaron con los que ya había acá, y así se inventaron deliciosas comidas típicas peruanas. Lo que dimos al mundo. De la misma manera como los europeos trajeron diversos productos hasta entonces desconocidos en lo que hoy se conoce como América, también llevaron alimentos nativos a España y luego a todo el mundo. Así, la papa y el maíz, por citar solo 2 ejemplos, son hoy fundamentales en la dieta de muchas personas en el planeta. Incluso la papa ha salvado al mundo de muchas hambrunas. La kiwicha, originaria de nuestras punas, es utilizada hoy como alimento por astronautas. El algodón de color se está usando en telas ecológicas. La lana de vicuña y la de alpaca son muy bien cotizadas en algunas zonas del mundo. Sentando las bases del virreinato. El virrey Toledo, que gobernó entre 1569 y 1581, es considerado el verdadero organizador del virreinato peruano. Al llegar a nuestro territorio, realizó una visita por la sierra para identificar las principales características del país. Así, pudo dictar medidas muy importantes para el funcionamiento del virreinato. Organizó los tributos, que era el impuesto que pagaban los indígenas. Terminó con la resistencia de los incas de Vilcabamba y promulgó una serie de leyes que permitieron organizar las reducciones y la mita. Esto último impulsó notablemente la minería colonial, que sería la mayor fuente de riqueza de España. Las reducciones. Las reducciones fueron pueblos de indios creados para agrupar a la población indígena que vivía en pequeños pueblos muy alejados unos de otros. Estas reducciones estaban dirigidas por un alcalde de indios, y en ellas no podían vivir blancos, a excepción de los sacerdotes, ni negros. Uno de sus principales objetivos fue facilitar a los españoles el cobro del tributo indígena y la organización de la mita. La mita. La mita era el trabajo obligatorio y organizado por turnos que los indígenas debían realizar en la agricultura, en las minas y en los obrajes, una especie de talleres textiles. La mita minera fue la más importante, ya que permitió a los españoles tener la mano de obra necesaria para extraer la riqueza de las minas. Si bien Toledo tomó el nombre de mita de la época inca, la mita colonial fue muy odiada por los indígenas. Los naturales fueron obligados a movilizarse a grandes distancias y a realizar labores agotadoras. Los virreyes más importantes. El virrey fue la máxima autoridad en el virreinato. Cumplía funciones políticas, militares, económicas y religiosas. Mientras duró esta forma de gobierno, hubo 40 virreyes, entre los que sobresalieron Toledo, el verdadero organizador del virreinato; el conde de Lemos, que defendió a los indígenas y combatió los abusos que se cometían en la mita minera; el duque de Palata,
quien mandó amurallar Lima para defenderla de posibles ataques de piratas y corsarios. Amat y Junyent, en cuyo gobierno hubo una gran corrupción, pero también se construyeron importantes obras públicas como la Plaza de Toros y el Paseo de Aguas, y Abascal, que luchó arduamente contra los movimientos independentistas de América. Los virreinatos. Durante los siglos XVI y XVII existieron dos grandes virreinatos en América, el de Nueva España, en México, y el de Nueva Castilla. Este último abarcó gran parte de Sudamérica, y su capital fue Lima. Con el tiempo, la zona del Perú actual se conoció como Bajo Perú, y la de Bolivia actual como Alto Perú. El virreinato de Nueva Castilla, más conocido como Virreinato Peruano, estuvo dividido en corregimientos. Ok, hasta aquí suficiente información. Ok, Miss, dime, hijo. ¿Qué pasó? tenemos que dibujar los 40 virreyes. No, virreyes dice ahí. A ver, ¿qué dice ahí, Adrián? Virreyes dice, ¿no? ¿Virreyes dice? ¿Qué dice? Virreinatos. Virreinatos, no dice virreyes. No, dibujar el mapa, dice que el mapa, que el virrey tiene un mapa. No sabía yo que el virrey es un mapa. La tarea, ¿cuál es, chicos? Que dibujen el mapa de los virreinatos de América. Porque ya saben ustedes que en América, ¿no?, la corona dividió en virreinatos. ¿Ya? En el caso de el Tahuantinsuyo, ¿no?, parte casi la mayoría entró al virreinato peruano, pero no todo, ¿ok? Porque era muy grande. O sea, Brasil está en otro virreinato, por ejemplo, ¿ok? Entonces la tarea va a ser esa y la de resolver una ficha List Worksheet que les voy a enviar en la plataforma, ¿ok? Sobre todo lo que hemos visto hoy día en el video. Ahí les he mandado también unos datos, ¿ya? Para que ustedes sepan, y me voy. Me voy porque tengo otra clase más. Dime, hijo. ¿Ya se dio cuenta de lo que pasa en la plataforma? Ah, sí, ya vamos a ver qué hacemos con eso. Muy bien. ¿Listo? ¿Terminaron de escribir? Porque me tengo que cambiar de clase. Oh, ok, entonces hasta la tarea. Ok, chicos, entonces no nos vemos. Sí, cuídense. Bye, bye.